Buenas tardes, hermanos. Pues una disculpa ante todo. Queremos pasar las láminas de PowerPoint, pero tenemos problemas técnicos ahorita con el Internet. No obstante, vamos a iniciar el estudio y en ese sentido les pido de favor que tengan su Biblia a la mano porque vamos a tomar en este estudio pues varios versículos que nos van a dar el fundamento de lo que estamos hablando, porque al final de cuentas no queremos ser nosotros los que hagamos interpretaciones a la ligera, sino más bien que sea el Padre, el Espíritu Santo y conforme a su palabra lo que veamos el día de hoy, que creo es muy importante y, y en ese sentido el tema de hoy en el marco de la semana de los panes sin levadura es precisamente el hablar de una levadura que Jesús refirió en sus enseñanzas, que es la sana doctrina y a la que Pablo también se refirió en diversos pasajes del Nuevo Testamento que también los vamos a ir viendo. Y lo primero que les comentaba hace rato antes de que se interrumpiera la primera transmisión derivado de los problemas técnicos de pasar las láminas es que demos gracias al Señor por estos medios que nos permiten estar en contacto con todos ustedes y a su vez pues respetar las medidas decretadas por el gobierno con motivo del COVID-19, ¿no? Que nos está quejando ahorita la ciudad y en varias partes del mundo. En ese sentido, le pido al Espíritu Santo, a Dios, que nos permite usar estos medios para estar en contacto con ustedes y poder llevar esta enseñanza. Les repito, quiero que tengan su Biblia muy a la mano porque vamos a utilizar mucho versículo que soporte nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? En la primera lámina que les proyectaba, ¿qué es la sana doctrina? Pues precisamente de eso se trata. Últimamente en varios círculos religiosos, de creyentes, cristianos y otro tipo de denominaciones, pues siempre nos hablan que debemos buscar la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? Es una pregunta que yo me hice sinceramente durante el tiempo que estuve buscando de Dios, pues saber qué era la sana doctrina y te das cuenta que existen en diversas congregaciones pues distintos, cada quien te habla de cómo entienden la sana doctrina, qué es la sana doctrina, que de qué hablaba Pablo con la sana doctrina, y si bien es cierto, podría escucharse teológicamente correcto, una vez que termine esta enseñanza nos vamos a dar cuenta todos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que la sana doctrina no es lo que pensábamos, que la sana doctrina va más allá de lo que nosotros hemos querido entender o interpretar. En ese sentido, les voy a compartir solo dos, porque tenía más, con las láminas era más práctico para que ustedes lo vieran, pero también a efecto de abreviar un poco el tiempo derivado de que no contamos con las láminas, les voy a dar dos ejemplos, tenía algo más, pero me voy a concentrar en dos ejemplos de qué es la sana doctrina. Aquí les voy a dar la primera definición, una de tantas definiciones que existen de sana doctrina, y aquí dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de sana doctrina? Y el texto dice, no existe una fe cristiana en la ausencia de una sana doctrina. Son las sanas palabras de instrucción, sanas palabras de enseñanza que nos protegen del engaño. Es nuestro deber apegarnos estrictamente a la verdad como fue enseñada por los apóstoles y entregada en la Biblia a la iglesia, en base a la iglesia con toda pureza, y este mensaje apostólico es único que establece una base firme para nuestra esperanza. Sin esta verdad no tenemos ni al Padre ni al Hijo, dice Juan en la carta en Juan 2, capítulo 9. Es más, únicamente por medio de la sana doctrina podemos crecer en Cristo. Colosenses 2:6. Es al quedarnos dentro del marco de las doctrinas apostólicas que le honramos. Por la forma única que fue revelada nuestra doctrina, por la verdad eterna que encierra, por el hecho de que solamente por esa verdad salvadora podrá el hombre perdido llegar a Dios, los apóstoles advirtieron a los cristianos que no se aportaren ni a diestra ni a siniestra de ella. Esta es la verdad que habéis oído desde el principio, dice el autor de la carta de Hebreos. Por tanto, es más con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hechos 2, verso 1. Pues la fe dada a los santos
Solo por apegarnos de esta enseñanza apostólica podremos considerarnos un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:6. Estos versículos que estoy dando se refieren a la definición que dan, así que ahorita no los busquen tanto, yo les indicaré el momento que tengan que buscarlos para verificar lo que estamos diciendo. Continúa la definición. Ya que se nos ha entregado tan generoso tesoro, los apóstoles nos instruyen a proteger esta fe, a contender ardientemente por la fe, a retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada y a anatemizar al que se aparte de ella. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Esto es pues el encargo que hemos recibido directamente de los apóstoles en el nombre de Cristo Jesús. Este es un texto de Les Thompson de Ministerios Logoi, es un ministerio que también se encuentra en la red, lo pueden buscar. Les repito la fuente, Les Thompson de Ministerio Logoi. Y tenemos otra definición que nos da coalición por el Evangelio, que dice, definiendo el concepto, para ellos, ¿qué es la sana doctrina? Y ellos definen. En sentido evangélico y en breve, la sana doctrina es aquella enseñanza que exalta a Cristo y echa al pecador abajo. Coalición por el Evangelio, 9 de mayo 2016. Entonces, como se darán cuenta, cada quien, y como se podrán verificar en diversas páginas, incluso ustedes googlean sana doctrina, van a encontrar diversas definiciones, conceptos que tratan de explicarnos qué es la sana doctrina. Sin embargo, creo que tenemos que atender estrictamente a lo que nos dice la Biblia, las Escrituras, porque ellas tienen la verdad. Entonces vamos a acudir primeramente pues al Maestro, a Jesús, a nuestro Mesías. ¿Qué dijo el Mesías a este respecto? Bueno, tengo dos versiones para que podamos entender que se trata, tanto enseñanza como doctrina son dos sinónimos, tanto en el hebreo como en el griego se tratan de dos sinónimos. Y aquí se los invito a que chequen su Biblia en Juan 7:16. Juan 7:16. Lo leo. Para que ustedes puedan verificarlo. Si ya lo tienen ahí, voy a dar lectura y dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí la palabra doctrina aparece en Reina Valera, no obstante en algunas otras Biblias, como Biblia de las Américas, que es la que enseguida voy a leerles, igual es el mismo verso, pero aquí va a cambiar la palabra doctrina por enseñanza, porque son sinónimos, tanto en el griego como en el hebreo. Entonces Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces aquí el Mesías nos está llevando a que su doctrina no es de él, sino de quien le envió. En ese sentido, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a este respecto y los invito a que me sigan a Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10, donde el apóstol Pablo nos va a definir ya un poco más concreto, va a hacer una referencia más clara a la sana doctrina cuando dirige la carta a Timoteo. Doy lectura a partir del versículo 1 para tener todo el contexto. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien en lugar de edificación que es por fe, y así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que
que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores, desobedientes, impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí nuevamente vemos la palabra sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí un punto importante a resaltar, hermanos, si ustedes ven el versículo 7, dice que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí les hago saber que conforme al Strong, el griego 3547, que es el Strong correspondiente a doctores de la ley, que es la palabra griega nomodidaskalos, dice que esto se entiende como expositor de la ley judía, es decir, un rabí, un doctor de la ley. Entonces, un doctor de la ley es el expositor de la ley judía, que es un rabino y un conocedor realmente de este caso de la escritura. La ley en el griego sabemos que es nomos y que específicamente se refiere a ley y más específicamente ley de Moisés. Lo bueno, dice que también nos dice Pablo que la ley es buena. ¿A qué ley se está refiriendo? Pues nuevamente, si nos vamos al Strong, como les había comentado, se refiere a la ley de Moisés y la ley es buena. El concepto de buena, la palabra buena en el griego es la palabra kalos, que es muy interesante la definición que nos da el griego. Dice que es propiamente hermosa, buena, literal o moralmente, es decir, valiosa, virtuosa, recta, honrosa, mejor y un bien. Eso es bueno. Entonces nos dice que la ley es buena. ¿Cuál es? La ley de Moisés nos dice que la ley es buena, que es buena, valiosa, virtuosa, recta, honrosa. Sana, porque al final en el versículo 10 dice a Timoteo que tiene que estar en contra de todo aquel que se oponga a la sana doctrina. La palabra sana ahí en el griego es la palabra hugiaiano, no sé si lo dije bien, es del Strong G 5198 y que quiere decir figuradamente ser incorrupto, fiel en doctrina. Eso es algo sano. Y la doctrina, conforme al Strong 1319 del griego, es la palabra didaskalia, que es instrucción, enseñanza o doctrina. Entonces podemos, creo, ir vislumbrando que la ley es buena, que la sana doctrina es algo incorrupto, fiel a una doctrina, y que la doctrina es una enseñanza o una instrucción. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y en ese sentido los invito a que me sigan a primera de Timoteo 4:6. Los invito a que nos sigan a ese siguiente versículo, primera de Timoteo 4:6, que a la letra dice: al enseñar estas cosas a los hermanos, sería un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que ha seguido la buena doctrina. Nuevamente la palabra bueno es la palabra kalos, que es propiamente virtuosa, buena, literalmente moral, valiosa, virtuosa, recta, honrosa, mejor, es un bien, eso es buena. Y doctrina, pues la instrucción o enseñanza que él recibió directamente de Pablo. Igualmente en segunda de Timoteo, enseguida, segunda de Timoteo 4:3, los invito a buscarlo en sus Biblias, segunda de Timoteo 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aquí nuevamente estamos viendo que vendrá un tiempo que no se soportará esta sana doctrina y que irán en pos de falsos maestros y buscando sus propios deseos. Aquí la palabra igualmente sana en el griego es la palabra hugiano, figuradamente ser incorrupto, fiel a una doctrina. Y doctrina es la instrucción o enseñanza que recibió Timoteo directamente de Pablo. En ese sentido, aquí tenemos ya el concepto de sana doctrina. No obstante, creo que todavía no podemos afirmar a qué se está refiriendo con la sana doctrina. Tenemos que ir un poco más profundo a la Escritura y que la Escritura se explique por sí misma, porque un principio importante que debemos de reconocer como creyentes y como estudiosos de la Escritura, y que esto no es una cuestión de su servidor, sino que ha sido establecido incluso desde el ámbito académico
y religioso, por así llamarlo, es que existen principios de interpretación, y en ese sentido nos vamos a valer de esos principios de interpretación para que la escritura se explique a sí misma, que ese es un primer principio. La Biblia se explica a sí misma, es decir, no tenemos que acudir a fuentes externas, sino que la Biblia se explica a sí misma. Y aquí, interesantemente, encontré un principio de interpretación de Hillel. Hillel fue un sabio rabí, él fue el abuelo de Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel es referido incluso en el Nuevo Testamento como uno de los grandes maestros de la Torá, de la Escritura, y él se basaba en la interpretación de la Escritura en los principios de Hillel, y son dos principios fundamentales que él manejaba, es decir, no estamos hablando de principios recientes, estamos hablando de principios del primer siglo que ya se manejaban por parte de los intérpretes de la ley, como en el caso de Gamaliel, y que llegaron hasta oídos de Pablo. Pablo fue instruido en esos mismos principios de interpretación, y al día de hoy esos mismos principios de interpretación bíblica se utilizan en la academia. Es decir, estamos hablando de una interpretación que ha soportado el paso del tiempo por siglos. Y entonces el primer principio, que se conoce como el de equivalencia de expresiones, así lo manejaba el rabino Hillel, abuelo de Gamaliel, maestro de Pablo, él manejaba el principio Gesera Sheba. Y lo podemos encontrar, y un ejemplo para entenderlo lo podemos ver si nos vamos a 1 Samuel 1:11 con Jueces 13:15. Vamos primero a Samuel 1:11. Ahí se utiliza la frase, no pasarás navaja por su cabeza. Ahí. Y después tenemos Jueces 13:15, que tiene la misma expresión, no pasarás navaja por su cabeza. Ahí tenemos una equivalencia de expresiones y que por lo tanto significan lo mismo en esos versículos y en los subsecuentes. Y por lo tanto podemos deducir que tanto Sansón como Samuel eran nazareos, es decir, eran consagrados a Dios. Samuel como Sansón eran consagrados a Dios porque en ambos se utilizó la frase, cuando antes de que dieran a luz a sus progenitores se les dio la instrucción de que no pasaran navaja por su cabeza. El segundo principio que utiliza Hillel y que también nos sirve en este estudio es el principio Binyan ad Mikatub Ejad, y se conoce como el principio construyendo al Padre desde un texto. Y aquí se utiliza una palabra en particular, un concepto en particular, y ese mismo concepto definido en la Biblia va a ser conocido de la misma manera en lo subsecuente de toda la Escritura. Y como ejemplo, podemos hablar de Hebreos 9, del 11 al 22, donde se nos habla en la carta de los Hebreos, se nos habla del concepto de sangre, para qué es la sangre, para la remisión de pecado, etc. Pero eso lo tenemos, este concepto de sangre y su simbolismo, lo tenemos establecido desde Éxodo 24:8. Entonces, si pueden verificar Hebreos 9, del 11 al 22, encontrarán ahí el concepto de sangre y su simbolismo, que es el mismo simbolismo que se estableció desde Éxodo 24, e incluso en Jeremías 31 y 34. Entonces, ahí es muy importante, hermanos, hago énfasis en estos dos principios, que es el principio de interpretación, equivalencia de expresiones y de el uso de palabras que son definidas desde que aparecen por primera vez en el Antiguo Testamento. Ese va a ser su concepto y esa va a ser su definición, y así lo debemos entender en el Nuevo Testamento. Como les decía, estos dos principios actualmente en el mundo académico se pueden reducir al principio de precedencia. Este principio dice así: el principio de precedencia nos indica que cuando una palabra o expresión se emplean por primera vez en el Antiguo Testamento, este será su significado posterior en toda la Escritura. Muy importante, este será su significado posterior en toda la Escritura. Y aquí vamos a irnos a otros versículos que nos van a hablar de enseñanza y de sana doctrina. Voy a tomar estos dos versículos nuevamente para que quede claro que tanto enseñanza como doctrina son sinónimos en la Escritura. Me pueden acompañar a Tito 1:9. Tito 1:9, que dice a la letra:
reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Nuevamente, ahí la palabra sana es figuradamente incorrupto, fiel a una doctrina. Y la palabra doctrina es un sinónimo de enseñanza, que es el griego didascalia, que también ya se los había comentado. Vamos a un siguiente versículo, que es Tito 2:1. Si gustan acompañarme a Tito 2:1. ¿Qué dice? Tito 2:1 a la letra dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente ahí, en esta carta dirigida a Tito, se le está diciendo que siga la sana doctrina, es decir, aquello que es incorrupto, fiel a una enseñanza, a una doctrina. Y doctrina, como les he venido indicando, es instrucción, enseñanza o doctrina. Son sinónimos. Entonces nos va quedando claro que enseñanza y doctrina son sinónimos y que el Mesías refería que su doctrina no era de él, sino del que le envió. Y en ese sentido tenemos que recordar que cuando Jesús vino en el primer siglo, existían varias sectas, fariseos, saduceos, celotes, esenios, y todos ellos tenían una interpretación particular de la Biblia. Lo que vino Jesús, en sus propias palabras, fue a enseñarnos realmente el significado real de la palabra, el significado real de la Torá y de las Escrituras. Y en ese sentido, era común que los maestros de las diversas sectas discutieran, no en el sentido de una confrontación o una, ¿cómo les explico? Es decir, no era la discusión que nosotros entendemos como algo malo en el mundo del primer siglo de los rabinos, de los fariseos, saduceos, era algo muy común el que cualquier rabino que estableciera una escuela o una enseñanza, él tenía que discutir con otros para ver cuál era la mejor interpretación de la Torah, cuál era la mejor interpretación de la Escritura. Es decir, las discusiones de los significados y de los simbolismos que se encontraban en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, era una cuestión común. No es algo que por nuestro pensamiento occidental, cuando oímos discusión, entendemos que están peleando, que no pueden llegar a un arreglo. Aquí era muy diferente. En ese mundo del primer siglo, las diversas sectas discutían, pero no en el sentido de confrontación, sino en el sentido de buscar la mejor interpretación de la Torah, la mejor interpretación de la Escritura. Y entonces, en ese sentido, podemos entender que existieran diversas sectas, como las que les acabo de referir, fariseos, saduceos, celotes, esenios, e incluso en las mismas sectas, en estas mismas sectas judías, existían subdivisiones, porque algunos creían en ciertos aspectos de la Torá o hacían énfasis en ciertos aspectos de la ley, otros hacían énfasis en otros aspectos de interpretación, y por eso es que se daba la subdivisión, algo que a la fecha sigue. Tenemos miles de denominaciones, religiones, precisamente porque no hemos podido encontrar esa sana doctrina, y regularmente lo que hemos visto es que hay interpretaciones de hombres. Y entonces creo que este estudio nos va a dar mucha luz a ese respecto. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya vimos algunos versículos y quiero ver algunos otros versículos solo para mostrarles de manera muy clara que tanto doctrina como enseñanza son sinónimos. Y los invito a seguirme a Lucas 1:4. Los invito a seguirme a Lucas 1:4. Solo son ejemplos para abundar, para que no vean que es una cuestión de su servidor. Lo que quiero es que la Biblia se explique a sí misma con los principios que Hillel estableció desde el primer siglo y que al día de hoy se siguen utilizando en la academia para analizar las escrituras y cualquier otro documento antiguo. Y dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Aquí tenemos la palabra enseñanza, va a ser la misma palabra que doctrina, es lo mismo. Hechos 2:42, por favor, si gustan ir al texto. Hechos 2:42. Estoy un poco de tiempo. Hechos 2:42, que a la letra dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahí tenemos nuevamente la palabra enseñanzas de los apóstoles que recibían los discípulos y los creyentes en Jesús.
Y aquí la palabra enseñanza es lo mismo, doctrina. Tito 2:7. Vamos a Tito 2:7. Dice a la letra: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Aquí, nuevamente, doctrina es enseñanza y es el concepto, al mismo concepto que se está refiriendo Pablo, enseñanza, doctrina, es el mismo concepto que le está impartiendo a Timoteo, las enseñanzas, y lo mismo vamos a encontrar en Tito 2:10, si me acompañan a Tito 2:10, de su escritura, que reza de la siguiente forma. Dice: no defraudando ni mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios. Muy importante, la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Tito 10, ahí nos hace énfasis en qué es la doctrina de Dios. Muy importante, creo, lo que también nos revela el apóstol Juan. Los invito a que vayan a Juan 2, segunda de Juan 1:9. Por favor, la segunda carta de Juan 1:9. Es un versículo muy, muy importante, porque si bien es cierto, hemos visto de manera preliminar estas referencias a la doctrina, a la sana doctrina, Juan aquí nos hace ver una cuestión muy importante. Dice, y lean conmigo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Creo que aquí lo que nos dice el apóstol Pablo es tremendo, hermanos. Lo que nos está diciendo el apóstol Juan, es que debemos perseverar en la doctrina de Cristo, de tal suerte que si no tenemos la doctrina de Cristo, no tenemos al Padre ni al Hijo. Entonces tenemos que seguir investigando y vamos a profundizar cuál es esa doctrina, porque en Tito 2:10 también vimos que en Tito 2:10 se dice que adornen la doctrina de Dios. Y en el principio, recordarán, el Mesías les refiere a su audiencia: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vamos a buscar adentrarnos más en esa sana doctrina y creo que este versículo que viene nos va a abrir mucho los ojos. Los invito a ver Proverbios 4:2. Si gustan acompañarme, por favor, a Proverbios 4:2. Proverbios 4:2. Le doy lectura a Proverbios 4:2, el cual establece y señala: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Lo vuelvo a leer: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Aquí la palabra enseñanza en el hebreo original es la palabra lekach, que significa doctrina, enseñanza, gracia, palabra y suavidad de palabra. ¿Qué nos está diciendo aquí el rey David? Salomón, su hijo, que es el que estableció los proverbios. Salomón nos está diciendo que la enseñanza que él recibe y que recibimos nosotros de parte de Dios es una enseñanza con gracia y suavidad de palabra. Aquí me saltó mucho este concepto de suavidad de palabra. Él lo está haciendo de una manera suave hacia nosotros, quiere darnos esa enseñanza de una manera suave, con gracia, y que la retengamos esa enseñanza. Enseguida dice: no desamparéis mi ley. La palabra desamparéis en el hebreo original es la palabra asab, y fíjense qué significa, hermanos. Pongan mucha atención. Dice la palabra no desamparéis, es de la raíz aflojar, soltar. Esa es la raíz. Aflojar o soltar algo. Es decir, renunciar, abandonar, apartar, desamparar o desechar. Entonces, no desampares es no sueltes, no renuncies, no abandones, no desampares, no deseches, no te apartes de esto. ¿Y qué es de lo que no debemos apartarnos? Enseguida dice: no desampares mi ley. Ley en el hebreo original es la palabra Torah.
Torah, como bien sabemos, los creyentes es precepto, estatuto, dirección, enseñanza, instrucción, decálogo o pentateuco, según el Strong 4551. Entonces, hermanos, esta es una parte importante. Creo que Proverbios nos da ya un concepto más claro de qué es la sana doctrina, de qué es la enseñanza. Pero lo más importante, a partir de los Strong, tanto, sobre todo el de enseñanza, es que él está dando, esta enseñanza es de una manera suave. Él busca que cuando leamos su ley, cuando leamos su escritura, entendamos que él nos lo puso de una manera suave, con gracia, que muchas veces entendemos el concepto de ley como un concepto impunitivo, como un concepto imperativo, pero debemos entender, no, porque tenemos muchos conceptos occidentales y no podemos entender el corazón del Padre, que Él me dice, te estoy hablando, te estoy poniendo esta ley, te estoy poniendo esta enseñanza de una manera suave. Él quiere realmente que entendamos su instrucción, porque además es una instrucción, así como el Padre instruye al Hijo, Dios nos está instruyendo. Por eso muchas veces se conoce la Torah como la instrucción del Padre. Y quizá deberíamos quitarnos un poquito el concepto de ley, que es un concepto más occidental y griego. Es un concepto griego. Pero en el entendimiento hebreo es una enseñanza con suavidad de palabras, que busca la gracia, que busca enseñarnos y que vayamos por el buen camino. Eso es lo que busca el Padre. Y como padre lo entiendo. Y yo creo que cualquiera que nosotros es padre puede entender ese concepto, porque nosotros no le decimos a nuestro hijo, guarda la ley. No, guarda mi instrucción, guarda mi enseñanza, lo que te estoy enseñando, porque buscamos el bien de nuestros hijos. No creo que haya nadie, bueno, pueden existir excepciones, pero regularmente en el general buscamos enseñar a nuestros hijos, buscamos instruir a nuestros hijos. Y el Padre también busca eso, que a través de su escritura, Él busca enseñarnos con suavidad de palabra y que no aflojemos, que no soltemos, que no renunciemos, que no nos apartemos, que no desamparemos su palabra. No desamparemos su palabra. ¿Cuál es su palabra? Su Torah. Él ahí es muy claro, su Torah. Porque ahora un aspecto muy importante que creo luego leemos de manera muy superficial. Jesús a sí mismo se llamó la palabra viviente. Él dijo, yo soy la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Yo desde el principio también les doy mi palabra, le estoy dando mi palabra, mi enseñanza. Y lo que está diciendo Jesús, porque Él es la palabra viviente, aquí está Jesús vivo. Y Él nos está diciendo, no desampares mi enseñanza, no desampares mi instrucción, no desampares la suavidad de palabras que te entrego. Eso es lo que nos está diciendo el Padre a través de Jesús. No desamparemos su palabra. Como les repito, quitémonos esos conceptos occidentales grecorromanos que nos han hecho ver la ley como algo malo. Cuando, si ustedes leen, y los invito a que lean con más calma ya en sus hogares, el Salmo 119, y van a ver la profundidad con la cual Dios y Jesús, siendo Dios mismo, nos dice qué es su palabra, nos dice que es luz, que es camino, que es verdad, que es instrucción, que es bella, que es hermosa. Van a encontrar una serie de adjetivos que nos tienen que entrar en nuestro corazón, pero también en nuestra mente, para quitar esos conceptos grecorromanos que siempre hemos tenido a la ley como algo malo. Sin embargo, si vemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta, y sobre todo a partir de este versículo de Proverbios, creo que nos da mucha luz y nos abre los ojos a qué es la sana doctrina. Los invito ahora a Proverbios 6:20 para confirmar esto. No quiero ser su servidor el que esté explicando la Biblia. Ella se explica muy bien a sí misma. Y en Proverbios 6:20 el Padre establece. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí la palabra enseñanza es lo mismo que les he venido insistiendo. Es doctrina, es instrucción, es suavidad de palabras. Lo mismo en Proverbios 6:23, ahí enseguida. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida
las reprensiones que te instruyen. ¿Qué te está instruyendo? La enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza de la palabra de Dios, de su Torah. Eso es lo que eso es lo que nos da luz. Y eso es lo que nos lleva al camino, y son el camino de vida, y son las reprensiones que nos instruyen, porque evidentemente, si bien es cierto, nosotros como padres muchas veces queremos instruir de una manera suave o de una manera firme, también tenemos la otra parte, la reprensión. Muchas veces tenemos que reprender, pero reprendemos en instrucción, porque buscamos que nuestros hijos busquen el camino, y en este caso como creyentes, que busquen el camino de vida, como dice el proverbio. Los invito ahora a ver que este conocimiento que nos está dando y que nos está precisando Proverbios, no es un conocimiento que surge a partir de ese momento cuando Salomón nos está instruyendo a ese respecto, sino que ese conocimiento viene desde antes, esa enseñanza y esa doctrina de Dios viene desde antes. Entonces nos vamos a ir a un recorrido ahora hacia Josué 1:8, y este es uno de los versículos más conocidos, yo creo, en la cristiandad y en todo ámbito de los creyentes en Dios, y en particular en el Mesías. Es uno de los versículos que creo más nos aprendemos, que más recitamos, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, yo recuerdo que muchas veces como creyente pues leíamos esto y todos decimos, sí, meditemos en la ley, leamos la ley, sí, la ley, pero considerando lo que hemos visto, se dan cuenta que estamos diciendo que en qué tenemos que meditar, en la Torah. Porque vayamos al tiempo, o sea, cronológicamente cuando Josué está recitando esta lectura, este versículo, históricamente no hay Nuevo Testamento. Estamos después del Éxodo, cuando Josué va a entrar apenas a conquistar la tierra prometida. ¿Qué tiene él? ¿Cuál fue la enseñanza que recibió y en la cual quienes tenemos que meditar de día y de noche? Es la Torah, la enseñanza en instrucción del Padre. Y si vamos al Strong, es el mismo Strong. Es el H8451, que significa Torah, precepto, estatuto, dirección, enseñanza, instrucción, doctrina. Específicamente, Decálogo o Pentateuco, como lo conocemos también, la Torah. Entonces, ¿en qué meditaba Josué en esos días? Josué no meditaba en Filipenses, no leía Corintios, no leía Colosenses, no leía Salmos, no leía nada de eso, no existía, no había nacido el rey David. Entonces es importante que nos ubiquemos en ese tiempo cronológico, que nos demos cuenta que cuando Josué recibe el encargo de Moisés y Dios le habla a Josué, le está diciendo, medita en mi Torah, medita en mi palabra, porque es lo único que existía. Josué solo tenía los primeros 5 libros de lo que ahora conocemos como Biblia, solo tenía esos primeros 5 libros que Moisés le entrega precisamente a Josué, para que pueda instruir y guiar al pueblo, no solo para tomar posesión de la tierra, sino para ir en sus caminos. Entonces Josué está reconociendo aquí, yo creo que muchos no lo habían, no sé si todos lo habíamos visto, pero está reconociendo únicamente la Torah, la instrucción de Dios en justicia. No había más Biblia, no había más escritos. Pero aún antes de Josué, los invito a ver Éxodo 12:42, por favor. Si podemos ir a Éxodo 12:42. Vamos viendo que este conocimiento es anterior a Josué. Nos vamos a Éxodo 12:42 y es muy claro, no solo incluso para Israel, sino que dice, la misma ley será para el natural, el israelita, y para el extranjero que habite entre vosotros. Esta instrucción que Dios le está dando a Moisés en el Éxodo es precisamente, si nos vamos al Strong, es la palabra Torah, precepto, dirección, enseñanza, instrucción de Dios. Pero aún antes de eso,
tenemos los invito a ver Éxodo, que está adelante, Éxodo 13 del 7 al 10. Es muy importante en el marco de la fiesta de panes sin levadura, que aquí la celebran en Éxodo 13, 7 al 10, vamos a percatarnos aún más de esta situación. Dice, versículo 7, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verán contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en todo su tiempo, de año en año. Y aquí regresamos a Corintios, a Pablo. ¿Qué les está diciendo Pablo ya después del primer siglo? Celebremos la fiesta de panes sin levadura, pero sin la vieja levadura de malicia y de perversidad. Y él dice, busquemos la levadura de sinceridad y de verdad. Y los invita y los exhorta, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Esta fiesta que se estableció desde Éxodo, panes sin levadura. Y les está diciendo en aquel momento que tienen que guardar la ley. Como les insisto, esta palabra es la palabra Torah, que es la enseñanza e instrucción del Padre para nosotros. Ahora los invito adelante, Éxodo nuevamente, pero a Éxodo 18, 17 al 20, del versículo 17 al 20. Y dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, es Yetro, le está hablando a Moisés, ¿no está bien lo que haces? Desfalleces del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, aquí la palabra enseña es igual, lo que hemos visto, es igual que doctrina, pero vamos a ver el esto enseguida, y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, ahí la palabra leyes es la palabra Torah, la instrucción del Padre, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Cuál es el camino que debían andar? ¿Cómo debían andar ese camino? ¿Y cómo debían hacerlo? Estaba en la Torah, en la instrucción del Padre, en su enseñanza. Es lo que Yetro le sugiere sabiamente a Moisés para que él no desfalleciera, porque evidentemente Moisés, encargándose de todos los problemas, conflictos y cómo resolver el andar de este pueblo, pues evidentemente iba a ser muy complicado para él. Entonces, siguiendo el consejo de Yetro, pues él va a enseñar lo que él ya sabe, lo que Dios le dio a través de la Torah, se lo va a enseñar y se lo va a mostrar a su pueblo, a líderes que él va a poner por encima del pueblo, para que ellos vayan a indicarles cómo deben andar y qué es lo que deben hacer conforme a la instrucción del Padre. Y cuando ustedes recordarán incluso, si hubiera algo que dentro de la Torah no pudiera Moisés resolverlo, ¿a qué hacía Moisés? Acudía al Padre, acudía a Dios, a su monte, para recibir enseñanza, recibir instrucción, para resolver ya una cuestión muy particular que no pudiera resolverse con lo que él había recibido en la Torah. Ahora, lo que quiero llamar su atención es que aquí la palabra enseñar, la palabra que se emplea aquí es la palabra sahar, del hebreo 2094. Muy interesante, porque cuando Moisés tenía la Torah, tenía la instrucción, pero cuando él la va a impartir a su pueblo, aquí dice en sahar, que es la raíz de brillar, figuradamente iluminar. Él está iluminando. Es decir, lo que él recibió del Padre lo está impartiendo y le está dando brillo, está iluminando a su pueblo. Además, otros conceptos es consejo, enseñar, guardar, resplandecer. Es decir, cuando tú tienes la Torah, cuando tienes la escritura, cuando tienes el conocimiento de Dios conforme a lo que está establecido por él, recibes iluminación. Estás resplandeciendo, obviamente en lo espiritual. Resplandeces, porque es lo que nos dice esta palabra, es la palabra que está empleando
Moisés, brillar, figuradamente iluminar, resplandecer. Dios quiere que brillemos y que brille. ¿Cómo podemos brillar y cómo podemos resplandecer? Recibiendo su instrucción, recibiendo su palabra. Creo que es muy importante este concepto de Sahar que en esta palabra de enseña nos da la Biblia. Ahora, los invito a Éxodo 4, del versículo 11 al 16. Éxodo 4, del 11 al 16. Que dice, y Jehová le respondió, esto es antes todavía de que él ilumine y haga resplandecer a su pueblo, antes dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Moisés respondiendo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y él al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y yo enseñaré lo que hayáis de hacer, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de mí, en lugar de Dios. Yo antes no había visto esta parte. Yo había pasado, creo, de largo como muchos, una lectura superficial, pero aquí está diciendo mi enseñanza que yo te he estado impartiendo, que yo te voy a impartir, va a ser con Aarón, porque Moisés tenía miedo, no estaba inseguro, y entonces le dice, él pon las palabras, yo las pondré en tu boca y él en la suya, y les enseñaré lo que han de hacer, los instruiré con suavidad de palabra, y él hablará por ti. Aquí esa enseñanza la va a hablar Aarón al pueblo, pero por ti, y él será en tu lugar su boca. Aquí Aarón es la boca de Dios, porque Moisés no quiso, tuvo temor, tuvo miedo, tuvo inseguridad, pero le dice, pon estas palabras en Aarón y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Qué tremendo, hermanos. Moisés en ese momento figuradamente tomaba el lugar de Dios para que Aarón pudiera recibir la instrucción, pudiera recibir la enseñanza e impartirla al pueblo con suavidad de palabras, como dice el Strong, la concordancia. Y aquí encontramos también otra definición de la palabra enseñaré. Aquí el concepto es de la raíz yara, es igual, está enseñando, está instruyendo, pero aquí dice la raíz yara del 3384, dice propiamente fluir como agua, enseñar, dirigir, instruir, mostrar. Aquí lo que está haciendo Moisés y Dios a la vez con Aarón, le están enseñando, dirigiendo, instruyendo y mostrando, pero incluso que es de una manera tan fluida como que corre el agua, porque precisamente hay una comunión entre Dios, Moisés y Aarón, y va a fluir como agua entre ellos tres para que esa enseñanza, esa doctrina, esa instrucción la pueda hablar Aarón de una manera correcta, fiel, como conocemos, sana doctrina. Ahí entendemos cómo Dios está instruyendo desde este tiempo y nos está buscando e exhortando a que busquemos de su palabra, que busquemos de su instrucción. Ahora los invito a Génesis. Hoy dice conexión perdida. O si estoy, no sé si estoy o no estoy. ¿Sí estoy? Bueno, espero que sí estoy. Voy a continuar. Perdón, es que aquí. Génesis, los invito a Génesis 26, del 5 al 6. Génesis 26, del 5 al 6. Ya estamos por terminar, hermanos.
pero creo estos últimos versículos van a ser muy, muy importantes. Génesis 26, del 5 al 6. Estamos por concluir. Espero que el Espíritu Santo esté tocando sus corazones, pero no solo sus corazones, sino también su mente, para que podamos esto entenderlo de la manera correcta, conforme lo hemos ido desmenuzando. Y doy lectura al versículo. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham, y dice, y habitó pues Isaac en Gerar. Isaac, al ser su hijo, Dios le está hablando a Isaac. Estamos ya con el hijo de la promesa. Estamos con el hijo de la promesa, donde recibe nuevamente la enseñanza del Padre, la enseñanza de Dios, y le dice que su padre Abraham escuchó su voz, guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Evidentemente la palabra aquí para leyes es Torah. Y como lo han dicho diversos comentaristas y eruditos bíblicos, la Torah ya la conocían, porque había una comunión de Dios hacia Abraham, hacia Isaac, hacia Jacob. Posteriormente, como el pueblo se pierde precisamente en estos años, cuando llega Moisés se los tiene que dar en piedra y se los tiene que dar de una manera material, para que recuerden primero, porque incluso Moisés ya no se acordaba cuál era el nombre de su Dios. ¿Recuerdan en la zarza ardiente? Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, nuevamente Dios tiene que instruir a su pueblo, porque ya se habían olvidado en la esclavitud, se habían olvidado de su Dios, se habían olvidado de su enseñanza, se habían olvidado de sus preceptos, que Él les había dado con suavidad de palabras. ¿A quién? A Abraham. Porque desde Abraham, Él recibió los mandamientos, los preceptos, los estatutos y sus leyes. Es lo que le está diciendo Dios a Isaac. Y aún antes, diversos comentaristas y estudiosos bíblicos reconocen incluso que el primer libro que se escribió de la Biblia fue Job. Entonces, en este viaje cronológico que estamos haciendo que hemos ido realizando para encontrar la sana doctrina, los invito a que vayamos a Job 22:22. Los invito a Job 22:22. Que dice de la siguiente manera, dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Tremendo, hermanos. Recuerden aquí, Job está sufriendo castigo que Dios permite por todo el contexto que regularmente ya nosotros conocemos, que está recibiendo. Y aquí uno de los amigos de Job, es uno de los amigos de Job, le está diciendo, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Está diciendo, la instrucción del Padre, la Torah, ponla en tu corazón. ¿Qué le está diciendo? Y sobre todo, ¿qué nos dice a nosotros? Que los amigos de Job tenían ese entendimiento, tenían ese conocimiento, y como ven que Job, e incluso alguno de ellos se lo dice, tú has pecado, acusan a Job de que pecó y por eso es la situación que está viviendo. Pero entonces le dice uno de los amigos, toma ahora la ley de su boca. ¿Cuál ley? Su instrucción, su Torah, esa es la ley de su boca, porque de su boca él la impartió. E incluso ellos, por eso le dicen, guárdala en tu corazón, ponla en tu corazón. Ellos pretendiendo, quizá de buena fe, y pensando que él no había seguido las palabras y la instrucción del Padre, las calamidades que le estaban sucediendo. Y entonces uno de sus amigos le dice, toma su ley, toma su instrucción y ponla en tu corazón, Job. Ponla en tu corazón. Ahora los invito a Job 36:22. Ya estamos por terminar. Job 36:22. Y esto a mí me reventó mi entendimiento y sobre todo
el cómo entiendo ahora la palabra de Dios. Creo que desde ahora para todos debería ser un parteaguas, porque Job 36:22 dice: He aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. Algunos lo ponen maestro. Qué enseñador semejante a él. Entonces, ¿quién le estaba enseñando a Job, a sus amigos, a Abraham, a Isaac? Este excelso Dios con poder. ¿Qué otro enseñador, qué otro maestro, qué otro instructor, qué otro enseñador como Dios? Dice Job. Y aquí la palabra, como les decía, es la palabra igual yara, que es fluir como agua, mostrar, instruir, dirigir. El Dios todopoderoso viene, baja y le dice a Job: aquí está mi enseñanza, aquí está mi instrucción, te está hablando a ti, nos está hablando a nosotros. Nos habla con suavidad de palabras. Con suavidad de palabras nos ha dado esta instrucción, con suavidad de palabras nos está enseñando. ¿Qué otro maestro más grande podemos tener? Y él aquí Job lo reconoce. ¡Qué excelso Dios! ¡Qué excelso Dios! Que en su poder nos enseña, nos quiere instruir, nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Y creo, salvo su mejor opinión, que la sana doctrina es esa, hermanos. La sana doctrina es la palabra de Dios. Esa es sana doctrina. No lo que podemos encontrar en muchos blogs, que ahí nos tratan de definir la sana doctrina. Y no digo que estén mal, muchos buscan genuinamente la sana doctrina y buscan inquirir en esa sana doctrina. Pero lamentablemente hemos buscado hacer nuestras propias interpretaciones. Y salvo su mejor opinión, su servidor lo que hizo fue solo que la Biblia se explicara a sí misma. Creo que la Biblia es muy clara y se explica a sí misma, y ahora sí creo podemos entender este concepto de sana doctrina. Y esa sana doctrina es Jesús, porque Él es la palabra viviente. Él lo dijo. Por eso se escandalizaban de Él, porque Él decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz. ¿Qué estaba diciendo? Y por eso los invito en su casa, en su lecho, a que reflexionen sobre este estudio y que lean el Salmo 119, pero con este conocimiento y con esta luz que nos ha dado la propia palabra de Dios, de los adjetivos que recibe la ley de Dios, de la instrucción. Quitemos ese concepto de ley que es grecorromano. Es una instrucción, es una enseñanza con suavidad de palabras que busca que fluyamos como agua en ese conocimiento, en esa instrucción, y que lo guardemos en sus corazones, como le decían a Job: guárdalo en tu corazón, porque sus palabras son vida. Jesús dijo: yo soy vida, el que cree en mí no morirá. ¿Por qué? Porque cree en Él, tiene que seguir su sana doctrina. Y entonces regresamos a lo que nos dijo el Mesías: la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿A quién está refiriéndose Yeshua? Al Padre, al enseñador, al gran maestro que refiere Job. Él es el gran maestro, Él tiene la sana doctrina. Y Jesús dijo: efectivamente, la doctrina es de quien me envió, de nuestro Padre. Él es la sana doctrina. Su palabra en la Torah, esa es su sana doctrina. Y ahora un aspecto importante. También no caigamos en el error de decir que la Torah debemos seguirla tal cual, porque la Torah tiene sus bemoles. Y por eso es importante estudiar y analizar el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero los conceptos y las definiciones nos las da el Padre en el Antiguo Testamento, y así lo entendieron los intérpretes de la ley antes del primer siglo. Y esos mismos conceptos son reconocidos ahora en este siglo. Las interpretaciones de Hillel, de Shammai, de Gamaliel, ellos buscaban una interpretación correcta, de la Torah. Pero tampoco cometamos el error de buscar solo en la Torah y olvidar el Nuevo Testamento. Tampoco podemos caer en ese extremo. Ambas escrituras son complementarias, son una sola. Son una sola.
Y aquí lo importante es que Jesús viene con ese mismo entendimiento, con esa sana doctrina, pero Él la viene a poner en un nivel más alto. Él pone el estándar correcto. Él vino a enseñarnos cómo entender correctamente, porque ahí los tenía y nos tiene hoy. Ahí los tenía divididos, fariseos, saduceos, celotes, esenios. Y aquí ahora tenemos más de 41,000 denominaciones haciendo sus interpretaciones. Y como de este tema, muchos otros. Como de la sana doctrina, tan solo con ese tópico, muchos se dividen. Cuando lo que tenemos que ir es al fundamento. Y el fundamento está en su Torah, en su instrucción, en suavidad de palabra, en su enseñanza. Que el gran maestro, el enseñador, como se presentó a Job, como se le presentó a Job, ese es nuestro maestro y esa es la sana doctrina. Pero les insisto, no tenemos que buscar solo ahí, tenemos lo que Jesús vino a hacer, que fue a darnos la sana interpretación de esa sana doctrina. Él la interpreta de manera correcta, Él es el que la interpreta de manera correcta, porque no solo la tiene en su corazón, Él es la palabra viva. Entendamos que Él es la palabra viva y cada vez que leemos su Torah estamos leyendo a Jesús, estamos desmenuzando a Jesús. Pero Jesús, al presentarse con nosotros, al mostrarse y revelarse como la imagen visible del Dios, de ese gran maestro excelso, de ese gran enseñador, Él nos dice, yo les voy a enseñar la manera correcta. Y entonces los invito a Oseas 6, porque es una cuestión que ya el Padre y el Hijo ya habían dado desde el fundamento de su palabra. Y los invito precisamente a Oseas 6, versículos 6 y 7. Y esto es muy, muy importante, hermanos. El Padre aquí lo dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Te los leo otra vez. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, conocimiento de Dios. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Y ahí eso le duele al Padre, porque estamos abandonando, aflojando, soltando, desechando su instrucción con suavidad de palabras. Entonces, desde aquí, desde el Antiguo Testamento, desde el Tanakh, aquí el profeta Oseas nos da esta palabra donde no solo es el conocimiento de Dios y los sacrificios y los holocaustos, sino realmente la búsqueda sincera y de corazón de Dios. Y como lo refiere Adán, ahí traspasaron su pacto. Y ahí se está refiriendo a la casa de Israel, que prevaricaron. Y por eso Dios los exilió, porque desecharon su palabra, desecharon su instrucción. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos volvamos, como muchos dicen, legalistas y solo en el conocimiento por conocer, sino que de ese conocimiento que Dios nos da, busquemos ese conocimiento en misericordia, como lo dice el profeta Oseas. Y este texto lo retoma nuestro amado Mesías, y los invito a Mateo 9, del 10 al 13, hermanos. Y es el último versículo. Mateo 9, del 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yeshua, como la palabra viviente, la Torah viviente, se está refiriendo a sí mismo del texto de Oseas.
Misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. Perdón, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, creo que está muy claro ahí. Es importante conocer la Torá, el corazón de Dios, la palabra viva. Yeshua mismo está ahí, pero Él vino a darnos un estándar mayor en amor, en misericordia, en perdón. Pero creo que precisamente tenemos que tener ese equilibrio. Y precisamente pedíamos al Espíritu Santo, que es el que nos guíe en este andar, en el conocimiento de su Torá, de su instrucción, con suavidad de palabras, para que no nos pase lo que dice el profeta Oseas, por lo cual Israel fue desechado, porque rompieron su pacto, y su pacto es su Torá, su instrucción en justicia. Y por eso el maestro, citándose a sí mismo, dice: misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, eso es lo que debemos buscar, hermanos. Ya creo que entendemos cuál es la sana doctrina, al menos su servidor. Creo que este estudio me abrió los ojos a entender un poco más a qué se refiere esto de la sana doctrina. Y creo que si lo revisan con paciencia, releen los versículos que tuvimos la oportunidad de estudiar en este momento y reflexionar acerca del Salmo 119, tenemos que amar esta palabra. Porque si amamos esta palabra, no solo estamos amando su doctrina y su enseñanza, lo estamos amando a Él. Lo estamos amando a Él, hermanos. Sin olvidar obviamente la misericordia, el perdón, lo que vino Jesús a enseñarnos, porque Él vino a dar el estándar correcto. Él dijo: ustedes no pueden interpretarla, tengo que venir yo. Yo tengo que venir para decirles cuál es la interpretación correcta, porque ustedes han interpretado conforme sus deseos, conforme su carne, por su soberbia, orgullo, esa levadura, toda esa levadura, que desde el principio lo comentamos en el primer versículo de qué decía Jesús: guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Tengo que venir yo para decirles cuál es la sana doctrina, pero no solo cuál es la sana doctrina, sino cuál es el estándar mayor, que es el perdón, la misericordia. Y esa levadura es de la que tenemos que cuidarnos, porque actualmente hay muchas que te dicen tener la sana doctrina, y creo que con este estudio, hermanos, tenemos la base, el fundamento para no desviarnos y seguir esta sana doctrina que fue impartida desde Job, como hicimos este recorrido a través de la Escritura. Y bueno, hermanos, pues les doy gracias a Dios por esta oportunidad, por estos medios que nos permiten tener este tipo de interacción ante esta contingencia. Y de verdad los invito a que leamos el Salmo 119. Leamos el Salmo 119, pero con esta óptica, hermanos, con esta nueva perspectiva, retomando los conceptos básicos que Dios nos dio y que el Mesías vino a explicarnos correctamente. Por eso es importante. No podemos dejar el uno o el otro, nuevo o antiguo. O sea, yo ahorita, esta última parte, Dios me la puso porque no estaba en el estudio, hermanos. Estos dos últimos versículos yo no los tenía. Y Dios me los puso. El Espíritu. Porque yo lo que decía: Dios, no quiero ser yo, no quiero yo estar interpretando, que sea tu palabra la que se explique a sí misma. Y creo que es lo que lo hace muy bien. Su palabra lo hace muy bien, porque Él es la palabra, porque Él mismo, Jesús, está ahí. Y entonces, hermanos, pues los invito a reflexionar con esta nueva enseñanza que el Dios me permite darles, que es Él, porque es su palabra. Él es el maestro, Él es el enseñador. Nosotros somos simples instrumentos. Y a Él sea la gloria, la honra, el poder, a este gran enseñador, como lo dijo Job. Nuestro gran enseñador y maestro es Él.
pues buenas noches, o tarde todavía. Y bueno, quiero pedir de favor al hermano Saúl si puede hacer el cierre con una oración. Él muy amablemente tuvo la amabilidad de estar con su servidor, porque yo soy un neófito en esto de las redes, pero estamos aprendiendo, siempre se aprende, y sobre todo para impartir la palabra de Dios creo que es importante. Y hermanos, los dejo sin más, que Dios los bendiga y reflexionen sobre reflexionen porque a mí me ha puesto a reflexionar mucho. Hasta luego. Amén. Pues gloria al Señor, bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Elohim de las huestes, todopoderoso Dios, Abacados, gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor por tu palabra, bendícela. Ayúdanos Señor a reflexionar en estos días de Hamatzot, de panes ácimos. Ayúdanos a reflexionar sobre limpiar nuestra vida de doctrinas que no son conforme a tu palabra, Señor, que no son conforme a tu Hijo. Incluso diría que no son conforme a la doctrina de los apóstoles, Señor. Nos tenemos que cimentar en esa doctrina, en la de los apóstoles, en la de tu Hijo, Padre bendito, y en la de tu ley, en la de tu palabra, que es desde los principios, desde Génesis, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias por tu misericordia, gracias por esta familia, gracias por el hermano Rodrigo, la hermana Erika, por sus hijos. Gracias, Padre, bendícelos grandemente en el nombre del Mesías Yeshua, que así sea, amén, amén. Hermanos, shalom a todos. Shalom. Nuestra hermana Erika, shalom a todos.